Cristóbal López Gándara, estamos ya a las plantas de los titulares, ¿no? Aquí en San Fernando, la Cofradía de los Afligidos. Eh, ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la impronta, el impacto autor, titulares, autor, una vez que ya está todo compuesto, una vez que ya has pasado el proceso de creación? ¿Qué es lo que se gesta por dentro una vez que ya estáis frente a frente? Hombre, una sensación, primero maravillosa conocer a los titulares, por supuesto, porque yo creo que con eso se cierra el círculo, ¿no? Debido a la lejanía de la que yo vivo de aquí, ¿no? Desde Úbeda hasta San Fernando, nos quedan unos cuantos de kilómetros. Es complicado conocer a los titulares de las distintas obras a las que yo, ¿no?, le dedico. Y en este caso, poder estar aquí y conocerlos de primera persona, pues es como cerrar el círculo de la propia obra. Yo creo que empieza con la llamada del encargo y se termina hoy, no solo con el propio estreno, sino también poniéndonos a sus plantas. Y es una sensación pues maravillosa, porque no muchas veces tengo la oportunidad y en este caso pues sí hemos podido completar ese círculo. A eso se le añade también el grupo humano, que al fin y al cabo el contacto, la calidez entre las personas es fundamental también, ¿no? Porque no solo a la hora del estreno, no solo a la hora de interpretar la marcha, sino también durante el proceso de composición. Sí, hombre, cuando uno se pone mano a la obra con esto, con cualquier obra artística, conocer a las personas que están detrás de que estés tú trabajando es clave para mi gusto a la hora de afrontarlo de una manera u otra, ¿no? Puede a veces ser un proceso frío, dependiendo de la calidez con la que es el mecenas de turno, ¿no?, o el grupo humano que haya detrás de la escritura de la obra, pues se tome el encargo con dicha calidez, ¿no? Pero en este caso la cercanía es total, porque conozco a Nacho desde hace muchísimos años. Él estuvo trabajando allí en mi pueblo, en Úbeda, un profesor de clarinete del conservatorio del que yo actualmente trabajo y del que en su día fui alumno. Y, hombre, tenerlo, pues, tener esa amistad a través de los años, pues, sabiendo la admiración que él siente por mi música y que siempre me ha transmitido, pues siempre es digamos, un acicate, ¿no?, para que la composición pues tenga ese cariz especial también humano, ¿no? Desde dentro de lo sentimental, del cariño que le pongas a la música, pues siempre va a tener ese plus, ¿no?, por así decirlo. ¿Cómo ha sido? No sé si tú tienes un patrón, unos esquemas a la hora de sentarte a componer. En este caso, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración de la marcha? ¿En qué te has basado? Ahora vamos a hablar de los FON, por supuesto, ¿no?, porque entronca directamente con la composición. Pero, ¿cómo ha sido tu patrón en esta marcha a la hora de componerla? ¿Qué directrices sigues? Bueno, a la hora de componer siempre lo afronto de la misma manera, porque cada uno ya, cuando tiene sus métodos, es difícil salir de su zona de confort, ¿no? En este caso, como por suerte la mayoría de las veces, o el 99,9, compongo por encargo, yo siempre lo que les pido al mecenas de turno es: oye, ¿qué es lo que quieres? Esto parece simple, pero a veces no es fácil, porque el que encarga una marcha no tiene por qué ser siempre músico. En este caso sí, y además conoce muy bien lo que querías, lo tenías súper claro, ¿no? Pero muchas veces te encuentras que a lo mejor no saben expresarse del todo y entonces tienes que pedirle alguna referencia extra. En este caso no hizo falta, porque Nacho tenía muy claro lo que él quería y a partir de una idea muy básica, con la cual la verdad que el proceso fue muy ligero. La verdad que salió todo bastante rápido, porque además lo que me pedía me atraía mucho. A veces te piden cosas pues que no son de tu gusto, o estás a lo mejor cansado ya de hacerlas, pero otras veces son Retos, ciertamente ¿no? retos. En este caso lo era, porque ponerse a torear en la misma plaza que los FON, pues ya me dirán, ¿no?, que los mejores compositores, ¿no?, del Olimpo de los compositores de la música profesional. Y el proceso es muy básico. Yo siempre parece fácil, ¿no?, pero bueno, cuando uno está siempre componiendo y tal, Son pues al final automatismos ya los casi. automatismos salen solos. Yo, cuando me pongo a componer, sea lo que sea, del estilo que sea, tal, yo lo primero que hago es como una reflexión, ¿vale? Puede parecer un poco así trascendental, ¿no?
y espiritual, pero una reflexión de, oye, ¿qué vamos a hacer, no? Unos esquemas, ahí no hay música, ahí lo que son estructuras, ideas, un poco poner los planos del edificio sobre el papel. En ese caso, Nacho me dio los patrones necesarios, tenía muy claro cómo quería que fuese esa casa, ese edificio, ¿no? Y una vez que pasa ese primer proceso donde vamos a diseñar esos planos, luego ir depositando pues, ¿no? los distintos elementos. Y en eso yo siempre utilizo, pues como los antiguos maestros, yo soy muy de la vieja escuela, papel, lápiz y mi piano, ¿no? Allí en el estudio de mi casa. Básicamente eso. Dice, bueno, y ya está. Bueno, para todo esto hay que tener una formación, al menos para conseguir la música que yo hago, una formación musical sólida, académica y también muy cofrade. Porque si esto, y como siempre digo, también desde la fe. Porque creo que esto hay que creérselo. No solo poner No es música algo sobre... superficial, ¿no? Sí. Hay algo que un poco Muchas veces más. me preguntan, oye, ¿es necesario ser creyente para componer? Y yo digo, no. O sea, es que para componer tú lo único que tienes que tener es idea de cómo se ensamblan las melodías con los acordes, ¿no? Básicamente. Y tener algo de culturilla del mundillo para el que vas a componer. Sea lo cofrade, sea lo taurino, sea la música culta, clásica, lo que sea. Pero en este caso yo creo que para creérselo de verdad lo que tú estás escribiendo, para que tenga esa unción religiosa, que tanto hablamos en las imágenes, pero que en la música también lo tiene, creo que hay que tener desde la fe. Yo creo que también es uno de los pilares básicos de lo que me constituye a mí como compositor. Entonces esa formación a mí me permite que yo coja la música de los Fon y la haga mía, que le dé la vuelta, que le haga el triple giro mortal, ¿no? Y la convierta en una marcha mía, que al final es un poco la esencia de los estudiantes. Precisamente quizás por eso los Fon han trascendido, ¿no? Más allá de que eran unos genios, uno escucha Expiración o uno escucha Quinta Angustia y son esas palabras, ¿no? Te estás creyendo lo que está pasando en ese momento. Yo creo que se quedan porque la música está bien escrita. Mira que a veces esto es que podemos entrar en muchos debates. Oye, Soleá, dame la mano, si se compusiera hoy día, se tocaría con la rotundidad que se toca, ¿no? Se convertiría en leyenda. Vivimos en otros tiempos, es cierto, antes no había tantos compositores, tal, pero es que está tan bien escrito, como eso es una genialidad, ¿cómo va a quitar eso del panorama? Por muy difícil que sea incluso también para las bandas, nunca desapareció Soledad, dame la mano. Ahora ha tenido picos de interpretación, ¿no? Años que más eso, épocas, ¿no? Pero Soledad de mala mano nunca va a desaparecer porque se ha convertido en un clásico y porque tiene calidad. Lo que tiene calidad yo creo que nunca desaparece. Y habrá épocas que menos, épocas que más. Pero al final habrá músicos que digan, ¿cómo no vamos a tocar esto? Esto es un sacrilegio, ¿no? Yo creo que es por eso. Para ir ya terminando, Cristóbal, ¿qué hay de los Fon en los estudiantes? Mira, básicamente, para que nos quede muy claro lo que es los estudiantes y para que quede claro cuál es lo que quería Nacho, que al final es el culpable de todo esto, él quería que yo hiciera con los planos del edificio de Dolores Saetanubense, que para él es una marcha que le ha marcado mucho a él en su carrera, convertirla en una marcha que fuera de los Fon. Entonces, por eso me dijo que, sobre todo, me fijara en Amarguras, porque es una marcha muy clave para la hermandad, que es quizás una de sus marchas más emblemáticas, ¿no? De la hermandad de aquí de los afligidos de San Fernando, y que utilizara, él se imaginaba, que esa saetilla que está en la coda de Amarguras se convirtiera en una saeta ya propiamente dicha. Ahí Fon de Anta hace una cosa bastante curiosa, que es como una saeta medio entrecortada y además lo sitúa al final. Hoy día no haríamos eso, ¿eh? Pero él, como Eugenio, pues se inventa esas cosas, ¿no? De hecho, el final de Amarguras siempre me parece que es una cosa bastante curiosa porque es como que te está llevando, como que te engaña. Es un poco beethoveniano, ¿no? Al final, Beethoven muchas veces como que te engaña, parece que va a terminar y de repente hace otra cosa. Bueno, esos giros dramáticos creo que lo hace muy bien en ese contraclimax que supone la saetilla del final de Amargura. Y en este caso, con la primera cita, ¿no? De las primeras notas de esa saetilla, construyo yo mi saeta. En principio una especie de ilusión onírica, ¿no? que supone la introducción de la marcha. Luego se desarrolla la marcha pues, con las típicas secciones, ¿no? De tema principal, fuerte de abajo, repetición del tema principal. Y ya en el trío, esa saeta ya se constituye de una manera más plena, por supuesto con el comienzo de Font, pero ya luego se convierte en mía. Y ya le doy yo los giros típicos míos de mi música. Y al final es un poco esa saeta onubense, ¿no? Que tan importante está en mi vida, en mi carrera,
pero con la esencia de la música de los folk, que he tenido que estudiar un poquito, porque esa música no es fácil de imitar, hay que ponerse en la piel de esos grandes genios que recurrían pues al tradicionalismo, ¿no?, español, y también un poco al impresionismo francés, ¿no?, que utilizan bastante en su obra, sobre todo Manuel, ¿no?, Manuel Fondeanta, a través de Amargura, Soledad de mi mano. Entonces lo integramos en mi particular lenguaje, en mi particular forma de ver las cosas dentro de la marcha. Pues precisamente así terminamos. ¿Qué te ha aportado a ti los estudiantes? Pues mira, me ha aportado muchísimo porque es una obra que sigue la estela pues de tantas marchas mías que a veces son un poco más desconocidas, como por ejemplo Triana de sus penas, que se tocó hace poquito en El Cachorro, donde yo lo que busco pues es un poco retrotraerme ese impresionismo, ¿no?, de finales, principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, y que tan buenos resultados da la estética nacionalista española, ¿no?, como tenemos pues, por ejemplo, pues, a Albéniz, quizá un poco en la Iberia. También tenemos por supuesto a Turina, que es un gran representante, o sobre todo Manuel de Falla. Y escribir ese tipo de música a mí me aporta muchísimo, porque se sale del sota caballo rey en el que muchas veces se convierte la música procesional, o que haremos cacharrería, ¿no?, como se dice popularmente, o la típica marcha procesional tipo Estrella Sublime, ¿no? Nos salimos un poquito de eso y construimos casi una sinfonía, un poema sinfónico en forma de marcha procesional, y eso al final el compositor pues siempre lo motiva. Que oye, que tampoco toda la música tiene que ser igual, ¿eh? Oye, que está muy bien por recibir un encargo de un tipo y luego este, pero cuando te viene este, pues te motivas, porque además tienes que demostrar que eres un gran compositor, porque tienes que imitar un estilo que a lo mejor no es el que tú principalmente desarrollas, o en este caso imitar el estilo de grandes compositores como hemos dicho antes, del Olimpo de la música profesional. Cristóbal López Gándara, muchísimas gracias por... Di Manu. Gracias.